Bien, hoy vamos a trabajar con las potencias de la unidad imaginaria. Vamos a utilizar los conceptos que conocemos de potencia para los reales, ¿sí? Lo vamos a aplicar acá. Cualquier número o cualquier cosa elevado a la 0, ¿cuánto nos da? Sabemos que da 1. Bien. Cualquier cosa elevado a la 1, ¿sí? Cualquier número o cualquier letra elevado a la 1 es ese mismo número o esa misma letra. Así que i elevado a la 1 va a ser i. Nosotros vimos en la parte de complejos que cuando aparece el i al cuadrado, nosotros a ese i al cuadrado lo vamos a cambiar por menos 1, ¿sí? Y ahora aparecen algunas cosas que no conocemos, pero que podemos deducir. Por ejemplo, i al cubo. Nosotros si pensamos en i al cubo, podríamos plantear, por ejemplo, que en lugar de decir i al cubo, podemos decir, por ejemplo, i cuadrado por i a la 1. ¿Por qué? Porque cuando teníamos bases iguales que se multiplicaban, sus exponentes se sumaban. Entonces, si tengo un 2 como exponente acá y un 1 como exponente acá, como hay un producto de bases iguales, esos exponentes se suman, entonces me dan 3. Yo reemplacé o escribí de otra forma este i al cuadrado como i al cubo, perdón, como i al cuadrado por i a la 1. Y estas ya las vimos de antes, ¿sí? Entonces ya sabemos que cuando decimos i al cuadrado, podemos decir menos 1, ¿sí? Y cuando decimos i a la 1, lo podemos cambiar por i. Entonces, el resultado de i al cubo va a ser menos 1 por i, que es menos i. ¿Bien? De la misma forma podemos plantear ese i a la cuarta. Ese i a la cuarta lo podríamos plantear diciendo i al cubo por i a la 1, porque 3 más 1 sería 4. Podríamos plantear i a la 1 por i a la 1 por i a la 1 por i a la 1 4 veces. O podríamos plantear, por ejemplo, i al cuadrado por i al cuadrado. Es una opción, ¿sí? Entonces, miramos en lo que significaba o cómo reemplazábamos ese i al cuadrado, dijimos que era menos 1. Entonces, como hay 2 i al cuadrado, van a aparecer 2 menos 1. Estoy reemplazando este i al cuadrado por este menos 1 y este producto de este i al cuadrado por este producto de otro menos 1. Menos 1 por menos 1 es menos por menos más 1 positivo. ¿Bien? Lo mismo con i a la 5. Con i a la 5 podríamos decir i a la 4 por i a la 1. Podríamos decir i a la 3 por i a la 2. Podríamos decir i a la 2 por i a la 2 por i a la 1. De la forma, la combinación que querramos para que lleguemos a sumar 5 como exponente. Yo lo que voy a hacer es usar el i anterior, que es el i4, ¿sí? Y a ese lo voy a multiplicar por i a la 1, ¿sí? Entonces tengo 4 que tengo acá más 1 de acá, son estos 5 que me quedaron como exponentes. Entonces, ahora me fijo, ¿cuánto me dio i a la 4? I a la 4 me dio 1, ¿sí? ¿Y cuánto me da i a la 1? I a la 1 me da i, o sea que 1 por i es una i o i solamente. Y así sucesivamente. El i a la 6 lo voy a llamar i a la 5 por i a la 1, ¿sí? Entonces ahí nos va a quedar i a la 5, era el i a la 5 que teníamos acá, que era i, por i a la 1, que i a la 1 es i, entonces me queda i por i es i al cuadrado, y ya sabemos que cuando tenemos i al cuadrado lo cambiamos por un menos 1. ¿Bien? I a la 7. I a la 7 va a ser i a la 6 por i a la 1. Podríamos poner i a la 5 por i a la 2, ¿sí? A la 5 y a la 2 para que me sumen esos dos exponentes 7, ¿sí? O el anterior más 1. I a la 6 nos había dado menos 1. I a la 1 sabíamos que daba i. Entonces, el resultado de esto es menos i. I a la 8 va a ser el anterior, que era i a la 7 por i a la 1, ¿sí? I a la 7 nos daba menos i a la 1 me da i. Entonces, acá tenemos más, menos por más, menos, i por i
y al cuadrado. Entonces, y al cuadrado es menos 1, pero con el menos de adelante se transforma en más 1 positivo. ¿Bien? Y a la 9 lo podríamos poner como i a la 8 por i a la 1, ¿sí? Y a la 8 me daba 1 y a la 1 es i, entonces esto es i. Y a la 10 es más, lo voy a cambiar y voy a poner i a la 5 por i a la 5, porque 5 más 5 es 10. Podría haber puesto i a la 9 por i a la 1, pero bueno, para cambiar un poco hice eso. Buscamos cuánto nos dio i a la 5. Y a la 5 nos había dado i. Entonces esto es i a la 5 es i, por otra vez i a la 5 es i, y por i me queda i al cuadrado, y i al cuadrado sabemos que vale menos 1. Y a la 11 podemos llamarlo como i a la 10, si quieren, por i a la 1. Entonces i a la 10 nos daba menos 1, i a la 1 era i, entonces esto me da como resultado menos i. Vamos a prestar un poquito de atención a los resultados que tenemos acá. Acá tenemos i a la 0, 1, i a la 1, i a la 2, menos 1, i a la 3, menos i. Volvemos a mirar los que siguen. I a la 4, 1, i a la 5, i a la 6, menos 1, i a la 7, menos i. Y seguimos mirando. Dice después, i a la 8, acá, i a la 8, 1, i a la 9, i a la 10, menos 1, y a la 11, menos i. Entonces, si miramos, cada 4 se vuelve a repetir 1, i, menos 1, menos i. Acá, 1, i, menos 1, menos i. 1, i, menos 1, menos i. 1, i, menos 1, menos i. Quiere decir que si yo miro, hay una sucesión de números iguales, en donde el i a la 0 es igual que el i a la 4, ¿lo ven? Que me dieron 1, quedan 1, que el i a la 1 es igual al i a la 5, que me dan i, que el i al cuadrado es igual que el i a la 6 y que el i a la 10, que el i a la 6 acá, y que el i a la 10 quedan menos 1, y que el i al cubo es menos i igual que el i a la 7 y que el i a las 11. Entonces, si nosotros vemos, estos resultados de las potencias se repiten cada 4, cada paquete de 4. Entonces, lo que vamos a tener presente es eso. Necesitamos saber las primeras 4, ¿sí?, potencias, que son estas que yo voy a anotar acá en rojo grandote, porque son las que vamos a sabernos, las que tenemos que saber de memoria, que cualquier cosa a la 0 da 1, que cualquier número a la 1 da ese mismo 1, que i al cuadrado siempre es menos 1, y que en este caso el i al cubo lo tuvimos que desarrollar para llegar a que nos dé menos i. Estas son nuestras 4 potencias conocidas. Ahora, ustedes me van a decir, bien, nosotros esas 4 las conocemos, pero ¿qué pasaría si tenemos un número que fuera, por ejemplo, i a la 193? ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer toda esta secuencia hasta llegar hasta el 193. No. Lo que se hace en este caso es agarrar este exponente que tenemos acá y usarlo como un divisor, porque yo sé que cada 4 se vuelve a repetir la secuencia. Entonces, lo que vamos a hacer es dividir, y voy a apelar a su memoria de por allá de la primaria, ¿sí?, de cómo se divide cuando tenemos números, ¿sí? Entonces, agarramos el 19, 4 por 4 va a ser 16,
y 5 por 4 ya es 20, así que me pasaría, así que acá tiene que ir un 4. 4 por 4, 16. Al 19, 3. Bajo el 3. 7 por 4, 28. 4 por 8, 32, perdón, 8, vamos a usar 8. 4 por 8, 32 y el 33, 1. Bien, ahora, ¿para qué me sirve esto? Esto que obtengo como resto, ¿se acuerdan que era el resto de la división? Este era el dividendo, el divisor, el cociente y el resto. Este resto me va a decir, este resto siempre va a ser 0, 1, 2 o 3. Es decir, estos 0, 1, 2 o 3. Nunca voy a tener de resto 4. Entonces, si el resto es 1, lo que me va a indicar que esa i va a tener un 1, ¿sí? Como nuevo exponente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este valor que yo tenía acá, que era i a la 193, va a ser igual a decir i a la 1. ¿Bien? Y entonces vemos nuestros primeros 4 que vamos a saber de memoria, ¿sí? Estos que están acá o estos que yo puse acá, i a la 0, i a la 1, i a la 2 y a la 3. Entonces digo i a la 1, miro o recuerdo cuánto era i a la 1, es i. Entonces decir i a la 194 es lo mismo que decir i. Y así sucesivamente. Entonces, siempre dividimos el exponente de la i, la potencia que tenga esa i, se divide por 4. ¿Por qué por 4? Porque cada 4 vuelvo a tener la misma secuencia. ¿Ven? Tengo 4 amarillos, tengo 4 rosas, tengo 4 verdes y así seguiría 4, 4, 4. Entonces, siempre divido por 4. El resultado no me importa, ¿sí? Lo que sí me importa es el resto de esta división, porque ese resto me va a indicar la potencia. Ese resto me indica la potencia del valor i.